Imagina tener miedo a algo que sabes que no puede hacerte daño y aún así sentir un pánico paralizante. Eso es una fobia. Hay quienes sienten miedo a volar, a las agujas o a los perros, pero también hay fobias mucho más inusuales. Personas que no soportan estar cerca de globos, que tiemblan al ver una pluma, que enloquecen ante una palabra larga o al observar patrones repetitivos de agujeros. Esas fobias pueden parecer raras, pero para quien las sufre, el miedo es tan real como si su vida estuviera en peligro. ¿Qué es una fobia? Una fobia es un miedo intenso, persistente e irracional hacia un objeto o situación específicos. Sabemos que aquello a lo que tememos no supone una amenaza real, pero aún así el miedo aparece y se mantiene. Y puesto que interfiere con la vida diaria, te impide trabajar, salir, disfrutar, está catalogado como trastorno. Las fobias se dividen en varios grupos. Las fobias de tipo animal, miedo a perros, arañas, serpientes. Las fobias de tipo ambiental, miedo a las alturas, al agua o a las tormentas. Las fobias de tipo sangre, inyección, daño, miedo a agujas, a las inyecciones o a la sangre. Las fobias de tipo situacional, miedo a volar, a conducir o a montar en ascensor. Y las fobias de otro tipo, como el miedo a dormir, a los besos, al vello facial o al número 666. En realidad hay tantas fobias como personas y experiencias posibles. ¿Y qué siente alguien que padece una fobia? Terror. Pero no es exageración, la persona realmente sufre terror. Ante el estímulo temido aparecen síntomas físicos, como la taquicardia, la sudoración excesiva, temblores, mareos, náuseas, ansiedad, sensación de ahogo o de pérdida de control. Y sobre todo, una necesidad urgente de huir. Sabe que su miedo es irracional, pero no puede controlarlo. Todo esto suena a la emoción del miedo. El miedo normal cumple una función protectora, nos prepara para escapar del peligro. Pero la fobia es diferente. La fobia es un miedo irracional y persistente que se mantiene incluso cuando el peligro no existe. Nos mantiene ocupados pensando en la posible aparición repentina del objeto temido o en qué pasaría si nos tuviéramos que enfrentar a la situación que tanto nos aterra. No te da paz y no desaparece por sí sola. Se instala y limita nuestras vidas. ¿Cómo se origina una fobia? Las fobias mayoritariamente se aprenden. Pueden surgir tras una experiencia traumática, como una mordida de perro, o por aprendizaje vicario, es decir, al observar el miedo de otros o escuchar advertencias constantes. El cerebro asocia el estímulo con el peligro y esa asociación se queda grabada. Pero la buena noticia es que si algo se aprende, también puede desaprenderse. ¿Por qué se mantiene una fobia? El problema no es solo el miedo, sino la evitación. Cuando evitamos lo que nos asusta, sentimos alivio inmediato. Y ese alivio refuerza el miedo, enseñando al cerebro que evitar es la forma de sentirse bien. Así el miedo se agranda y la vida se encoge. Lo que empieza como evitar un perro puede terminar en evitar parques, calles o incluso salir de casa. ¿Cómo se supera una fobia? El tratamiento más eficaz es la terapia de exposición. Consiste en enfrentarse poco a poco y con apoyo profesional al objeto o situación temidos para que el cerebro reaprenda que no hay peligro real. Se hace de forma gradual, siguiendo una jerarquía de miedo. A veces se combina con relajación, lo que se conoce como desensibilización sistemática, o con técnicas como la terapia EMDR, sobre todo cuando hay un origen traumático detrás de la fobia. La exposición es un proceso. Se trata de avanzar paso a paso, con constancia y acompañamiento, hasta enseñar al cerebro que el miedo no tiene poder. Las fobias no son un capricho ni una exageración. Son un miedo real que duele, agota y limita. Si conoces a alguien que las sufre, no minimices su experiencia. Y si eres tú quien vive con una fobia, recuerda que no estás solo,
no estás sola. Se puede trabajar, se puede desaprender, se puede volver a vivir sin miedo.